expertos y abogados aconsejan que a cualquier persona sin documentos en el país tengan de inmediato un plan de emergencia familiar. ¿Por qué están recomendando todo esto? A nuestros amigos de TikTok les recuerdo que ahí tengo a Clara Bravo, que es nuestra moderadora. Ella está al pendiente, si tiene alguna preguntita, ahí ella está al pendiente ahí. Y vamos a hablar de esto, y también aquí, porque no nos dejan en otros videos poner el teléfono, ya está en pantalla para el que lo quiera apuntar, porque es muy importante que tengan este teléfono. Vayan a tener alguna pregunta, no saben a dónde dirigirse, pueden llamar al 1-800-301-6111 de inmediato. La llamada es gratis. En otras redes sociales salen 1888, que es lo mismo, 301-6111. Pero empezando el año y ya empiezan a salir reportes del 2022 de redadas y arrestos hechos por ICE y ERO. Mucha gente no lo cree, pero estamos viviendo en una era como la que era del presidente no anterior, sino del anterior, que no nos decían absolutamente nada. Lo mismo está pasando ahorita. No nos están diciendo nada, salen con una sonrisa y no nos están diciendo que hay en realidad operativos migratorios que se están llevando a nuestra gente que ya tiene tiempo aquí, Muchos de esos arrestos y deportaciones fueron personas que tenían viviendo años en este país. Y por esa razón se está diciendo a todas las personas sin documentos que deben de tener un plan de emergencia familiar por protección. Pero ¿de qué se trata todo esto? Hemos estado hablando, el programa pasado también mencionamos algo parecido. Pero ¿en qué consiste este plan? Bueno, este tipo de plan tiene que incluir documentos y procesos importantes que protejan no solo los bienes de la persona y a la persona, sino también a sus hijos, si es que tuvieran hijos en este país. Por ejemplo, en los bienes, ¿cuánta de nuestra gente sin documentos no son dueñas de propiedad de casa? Tienen una casa, la compraron quizás con un seguro que no les correspondía, o a lo mejor con un seguro que sí es, pero tienen casita y no tienen documentos en este país. Y hay varias cosas, hay poderes que les permiten dárselos a una persona para que esa persona se encargue de que si ustedes están en la cárcel, encerrados o los deportan del país, una persona se puede hacer cargo de hacer los pagos mensuales, inclusive de refinanciarlo, venderla. Muy importante. Pero también hay otra cosa tan importante que nuestra gente no sabe, y la he hablado en otros programas financieros, y es un fideicomiso. Un fideicomiso que después les voy a dar un poco más de información de qué es un fideicomiso, pero nada más hablando de este poder es importantísimo. Otra cosa, por ejemplo, también es qué va a pasar con tus hijos. O sea, qué pasaría si te llegan a tener un problema de cárcel o deportación y no saben ustedes qué hacer, y qué problema sería si le dejaran en sus manos a sus hijos al gobierno. ¿Ustedes creen que eso sería la mejor opción? En ese paquete ustedes tienen que tener un documento que dicte quién se puede quedar con sus hijos en una emergencia. No nada más de cárcel o deportación, una emergencia que llegues a faltar o que llegues a estar incomunicado o cualquier cosa. ¿Quién se va a quedar con tus hijos? Es importantísimo también eso, porque si no tienes una persona asignada, el gobierno va a llegar, va a agarrar a tus hijos si son pequeños, imagínate, todavía peor, y los va a meter en un programa que se llama Foster Care. ¿Qué pasa? Los ponen en casas hogar, en casas particulares, en donde gente se va a hacer cargo de tus hijos. ¿Y qué va a hacer en ese momento? Los van a cuidar, esa gente va a recibir dinero. Muchos de los casos que hemos visto, muchos de los niños no están a gusto en esos lugares porque no son buen tratados. Yo pienso que los hijos tienen que estar con su mamá y su papá, ¿verdad? O viceversa, si es que hay un problema con el mamá o con el papá. Pero nunca con extraños. Después, si tú no reclamas y no haces nada, los podrían poner en adopción. Y si los ponen en adopción y alguien los adopta, ¿qué va a hacer de tus hijos? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer cuando los quieras pelear? Eso ya sería súper difícil. Y Adriana, yo pienso que esto tiene que tener nuestra gente mucho ojo en estas cosas, ¿no? Sí, Tony, no hay nada más triste que uno estar acá con sus hijos, trabajar por ellos, vivir por ellos, y que de un momento a otro todo se vaya al piso y uno no sepa o no pueda hacer nada para solucionar la situación de ellos. Pero haciendo un paréntesis, quería que respondiéramos una pregunta que nos está haciendo en este momento Guadalupe Rincón por Facebook. Dice, tengo una casa, la compré con seguro falso, ¿podría calificar para un fideicomiso? Antes de que la respondas, para explicarles cómo en palabras fáciles, un fideicomiso es una transferencia de un bien con condición. Pero ya tú les vas a explicar bien, le vas a responder bien la pregunta a la señora Guadalupe Rincón. Claro que sí. De calificar no es de calificar para un fideicomiso, es de hacerlo si es que se tienen bienes.
no hay que calificar para uno. La única calificación sería, una vez más, que tuvieras un bien inmueble como lo es una casa, quizás un negocio próspero, quizás una cantidad grande en el banco. Entonces sería muy importante tener un fideicomiso. Ahora, no importa que hayan comprado esa casa con un seguro social que no les pertenecía. En cambio, hay que arreglar eso por otro lado, ¿verdad? Pero claro está, podemos proteger esa propiedad con un fideicomiso. ¿Y qué pasa cuando pasas una propiedad a un fideicomiso? ¿Y qué es lo que no sabe nuestra gente? Es que cuando tú llegas a faltar, y esto es lo más importante, uno compra casa porque es el sueño americano, el sueño de tener un pedacito de tierra en este país y dejárselo a nuestros herederos, ¿verdad? Y principalmente mucha gente dice, se lo quiero dejar a mis hijos, pero la verdad se lo quieren dejar a quien ustedes quieran. Pueden hacer un testamento, y hasta se puede escribir en una servilleta: yo le dejo a mis hijos esta casa que se encuentra en tal dirección, y firmo la servilleta, y eso sirve como si fuera un testamento. Lo único malo es que esto va a una corte a pelearse, a que un juez decida que en realidad eso es lo que se tiene que hacer. Esas cortes se llaman aquí en Estados Unidos de probate. Y la verdad de las cosas, lo que no sabe nuestra gente es que si ustedes no tienen un fideicomiso, si llegan ustedes a faltar o tienen nada más un testamento, se tiene que ir a pelear esta propiedad a una corte de probate. Y lo que pasa, por ejemplo, aquí en California, y otros estados tienen diferentes cobros, la corte, para pelear este tipo de caso, cobra el 10% del valor de la propiedad. O si tu propiedad vale $400,000, la corte va a querer $40,000. ¿Y cuánto tiempo dura el proceso? Más o menos dura como 2 años. Si un abogado te va a cobrar entre 10 a 15 mil dólares, si no es que más. Ahí ya estamos hablando que una persona que quiera pelear un probate va a tener que salirle con 50 mil dólares o más en una casa de 400 mil dólares. Vamos basándonos en el 10% que cobra la corte. Si tú tienes un fideicomiso, si tú elaboraste un fideicomiso, esa propiedad va directamente a tus herederos, a quien tú quieras, inclusive si no es a tus hijos, esa otra persona se lo puedes dejar con ese fideicomiso y no entra en corte. Una vez elaborado ese fideicomiso, la corte lo respeta. Ahí no hay que pagar el 10% a la corte o lo que se cobra en otros estados. Ahí no hay necesidad de pagarle a un abogado por una corte de probate. Solamente lo que dice el fideicomiso es lo que es. Si tú necesitas un abogado que lo lea, es muchísimo menos dinero. Quizás te cobren como $500 para leerlo menos, pero no hay necesidad porque lo que dice ahí es lo que es. Y esa es la gran ventaja que tiene la gente si tuvieran un fideicomiso y que dejaran una propiedad, Ricardo, o un negocio, pasar a los herederos sin problema alguno. Así es, Tony, es una parte de lo que estamos hablando en una emergencia familiar, que es un fideicomiso súper importante para esas personas que tienen una propiedad. En cuestión de lo de los niños, Tony, yo digo que es algo bien delicado que nuestra gente tiene que tener mucho en cuenta, porque aquí con el gobierno no andan con cosas inmediatamente si hay una emergencia en cuestión de que seas deportado, que tengas algún problema, pasan a manos, como lo acaba de decir Tony, a foster kids o inclusive a poderlos a una adopción. Hay que tener mucho cuidado, eso es súper importante que todos tenemos que tener, porque siempre pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Y desafortunadamente, Tony lo acaba de mencionar, que ha habido ya ciertas redadas que van por personas a casas y nosotros estamos expuestos a que nos toquen de la puerta sin querer, por decirlo así, nos equivocaron de puerta o daños colaterales, como luego dicen, y ahí vamos también en esa bola en de la alguien, bola, ¿no? En la bola de alguien más. Exacto, en la bola de alguien más que estaban buscando y desafortunadamente pues estuvimos en el lugar incorrecto, ¿no? Entonces hay que prepararnos, Tony, porque mientras que estemos en una situación así, estamos expuestos. Pero también para evitar muchas cosas, inclusive, y que hasta quizás podamos evitar un problema completo, recomiendan expertos que actúen de inmediato y se avalen al buen carácter moral. Lo mismo dicen muchos abogados, el buen carácter moral, que incluye lo que siempre hemos dicho en este programa, la revisión de antecedentes penales.